Hermanos, hoy quiero compartirles una palabra. En este mes estamos corriendo la serie Tiempo de Resurgir. Tiempo de resurgir. Y es un tiempo de resurgir, de creer lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Ni modo, venimos de un invierno, pero vemos cómo la misma naturaleza resurge, ¿cierto? Y resurge, ¿por qué? Porque el Señor le puso un término a las estaciones. Y en cada estación hay un tiempo para resurgir. Viene un tiempo de invierno, viene un tiempo de oscuridad, pero siempre va a venir un tiempo de resurgir. Amén. Un tiempo de gozo, de alegría. Como nos compartía Kimberly el pasado miércoles, ella empezó en el invierno a limpiar sus arbolitos que estaban todos feitos y empezaron a organizarlos, pero al final, ¿qué fue lo que nos enseñó? Esos árboles verdes, bien lindos ahí en su casa. Amén. Pues lo mismo, el Señor nos ve a nosotros de esa misma manera. Y el título de la prédica de este día es El Dios que me ve, porque Dios nos ve constantemente. Es ese Dios que me ve y que Dios nos llama en este tiempo a que nosotros sepamos, en especial ustedes, queridas madres, que el Dios te ve constantemente. Amén. Que Él no está ausente, que Él no está ausente en ningún momento de sus vidas, pero en ninguno. En el momento más difícil, que tú digas no, Dios no está, ahí es cuando más está el Señor. En los momentos de quebranto, en los momentos de insatisfacción, en las circunstancias más difíciles, ahí es donde más está el Señor. Amén. No sé si ustedes han pasado por quebrantos, situaciones difíciles. En mi caso particular, en los momentos más difíciles de mi vida, ahí ha estado el Señor. Uno lo entiende después y puede ver la grandeza que el Señor tiene en los momentos de aflicción que uno puede pasar en la vida. Amén. Y entonces tenemos a este Dios que muchas veces también se piensa, Dios no puede intervenir en los tiempos o en la cultura. Dios interviene porque Él es el Dios de la creación. Él es el Dios del universo. Y Dios interviene en la historia de la humanidad en todo tiempo. Él está interviniendo, ¿sabe por qué? Porque nos ama. Y porque Él quiere darnos a nosotros ese futuro que tiene para nosotros, esos planes para darnos una esperanza. Amén. Y la historia que les voy a compartir hoy, que es una prédica narrativa, habla sobre eso. Y yo pensaba en esto, qué tremendo, Señor, porque tú llamas a Abraham, ¿cierto? De Ur de los Caldeos, una nación pagana, una nación idólatra, una nación donde no había nada. Pero tú te agradaste de ofrecerle a este hombre, a Abraham, que te creyera y que fueras con él a una tierra que le mostraré. Y Abraham iba con toda la cultura mesopotámica, una cultura que tenía cualquier cantidad de costumbres, como cuáles. Pues una de las costumbres que ellos tenían era que cuando la esposa era estéril, usualmente ellos tenían esclavas, había matrimonios o hogares que tenían esclavas. Entonces la esposa estéril le decía a la esclava, ¿sabes qué? O le decía al esposo, ¿por qué no te allegas a mi esclava y tienes un hijo? Y entonces con eso ese hijo lo tenemos para nosotros. Y en esa cultura era permitido hacerlo. No era el plan de Dios, pero así se hacía en esa cultura. Y qué tremendo el Señor, que el Señor, sabiendo que hay ese tipo de comportamientos que no eran realmente lo que el Señor tenía diseñada para las familias, pero así se hacía en esa cultura. Y de eso se trata esta historia, que Dios interviene en medio de las costumbres, en medio de la cultura. No importa de dónde seamos, Dios interviene porque Él es el Dios del universo. Él es el Padre que nos ama, amén. Y Él interviene. Y de eso se trata esta porción de la Escritura que nos trae hoy el Señor. Y está en Génesis capítulo 16, que se las quiero compartir. Vamos a leer todo el capítulo porque es fascinante cuando Dios interviene en la historia de la humanidad y de esta familia. Y nos dice Génesis capítulo 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te allegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Versículo 4. Y él se allegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio.
juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Aquí vemos lo que se practicaba en esa cultura mesopotámica, que también lo practicaba la cultura egipcia, que las esclavas podían tener hijos y eran hijos de el matrimonio. Pero vemos el problema que se va a generar aquí tan impresionante. ¿Por qué? Porque realmente ella concibe. Abraham se allega a ella porque era cultural y se allega a ella, que en parte ellos estaban anteponiéndose a la promesa del Señor. Ya habían pasado 10 años y Abraham dijo, y Sarai, Dios no va a cumplir sus promesas. ¿Por qué nosotros le ayudamos a Dios? Que a veces queremos ayudarles a Dios porque pensamos que Dios no es el Dios de los imposibles. Y ellos le ayudan a Dios y le dicen: llégate a Sarai, a Agar, para que me des hijos. Y efectivamente pasó. Pero cuando ella queda encinta, en ese momento que ella está concibiendo, ¿qué sucede? Pues podemos entender la vida de una mujer que ha estado en esclavitud. Se siente que tiene valor por primera vez. ¿Cómo qué? Va a ser madre. Y va a ser madre nada menos que de su señor Abraham. ¿Eso qué le produce a ella? Pues le produce alegría. Pero también viene una parte que ella empieza a ver a su señora con menosprecio. Porque eso es lo que dice Sara: me está viendo con menosprecio, Sarai. No me está viendo como lo que soy. Y empieza el problema más grande ahí en ese lugar. Podemos ver cómo viene la situación que fue provocada por ellos. Pero qué tremendo, porque en medio que se provocan las situaciones por nuestra humanidad, Dios está presente. Amén. Dios se hace presente aquí, y es tan palpable la presencia porque nos dice aquí que ella, esta mujer, huyó de la presencia del Señor, porque dice: y huyó, ¿por qué? Porque la afligía. Qué tremendo. Miremos esta escena. Una mujer embarazada tener que huir, desesperada, vulnerable es ella, porque ¿para dónde se va? Si está bajo el cuidado de ellos, pero sale desesperada. ¿Por qué? Porque hay problemas graves allí. Hay problemas que se complicó todo. Y entonces ese es como la introducción, el escenario que nos lleva, el contexto que nos lleva a la situación que vamos a entrar a mirar ya con mayor detenimiento. Y aquí es donde viene cómo Dios entra en la escena de la vida nuestra. Porque entonces aquí en el versículo 7 nos dice lo siguiente: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y la halló Jehová. Qué extraordinario, porque la halló Jehová. No fue que ella fue a buscar del Señor. Recordemos que ella es egipcia. Ella no conoce al Señor de Abraham, al Dios de Abraham. Dice que y la halló. ¿Quién? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Según los eruditos, es un mensajero de parte de Dios, que tiene atributos como del Padre. Ese es el ángel de Jehová que se le presentó aquí a Moisés. Lo vemos en la zarza ardiente. Es el ángel de Jehová. En Gedeón también encontramos el ángel de Jehová. A los papás de Sansón también aparece el ángel de Jehová. Pero es la imagen, la manifestación divina de Dios ante una mujer que está en una situación vulnerable. ¿En dónde? En el desierto. En el desierto donde no hay absolutamente nada. Allí la halla el ángel de Jehová. En ese momento no es ella. Ella sale desesperada, vulnerable. Ella no sabe qué hacer con su vida, porque también ha sido rechazada. Hay contienda allí en ese hogar. Se siente despreciada, se siente menospreciada. Pero allí la halla el ángel de Jehová junto a donde, a una fuente de agua. Qué extraordinario, porque en un desierto encontrar una fuente de agua es bien difícil. Una fuente de agua en un desierto es bien difícil, y ella no lleva un plan para dónde ir. Aquí es donde empezamos a ver la providencia de Dios. Cuando muchas veces podemos pensar que Dios se ha descuidado de mí. No, Dios tiene una fuente de agua. En medio de la desesperación, en medio de que no se ve nada, Dios en el desierto es donde más es experto. Amén. Por eso dice el libro de Oseas: yo la llevaré al desierto. Amén. Yo la llevaré al desierto y la conquistaré.
Porque en el desierto, en los momentos más difíciles de la vida, es cuando Dios empieza a preparar lo mejor que tiene para nosotros, lo mejor que tiene para sus vidas, hermanas. No sé cuántas de ustedes han pasado por situaciones de dolor, pero déjame decirte esto: ese mismo dolor que ha venido a tus vidas, el Señor lo convierte en consuelo. Lo convierte en consuelo cuando nosotros podemos entender que Él tiene cuidado constantemente de nosotros, y en el caso particular, en este día de ustedes. Entonces, ¿dónde la encontró? ¿Dónde la halló? Junto a la fuente que está en el camino de Shur. ¿Recuerdan ustedes esa fuente, ese pozo donde el Señor Jesús encontró a quién? A la samaritana, ¿se acuerdan? Qué tremendo, porque el Señor también halla a la samaritana. Dice, y me era necesario pasar por Siclag. Cuando vamos a Juan capítulo 4, me era necesario pasar por Siclag en Samaria. Y allí a la hora del mediodía, cuando lo está más caliente, la encuentra ¿dónde? En un pozo, el pozo de Jacob. Y allí le hace una pregunta tan hermosa que simplemente le dice, dame de beber. No la juzgó, no le dijo su antecedente. Jesús lo sabía, el Señor es omnisciente, Él sabe. Pero Él le dijo a ella, dame de beber. Y ella inmediatamente le dijo, pero ¿cómo te voy yo de beber? Si judíos y samaritanos no nos tratamos. Y empezó la conversación. Y allí es donde la samaritana conoce ¿a quién? Al Dios que tiene las aguas vivas. Amén. Ese Dios que me da, porque el Señor le dijo, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, si me pidieras agua, yo te daría aguas vivas. Amén. Y allí la samaritana conoce al Señor, pero el Señor es el que la halla. El Señor siempre está atento cuando hay un momento de aflicción, cuando hay un momento de dolor, cuando hay momentos que el quebranto es tan grande que no se puede soportar. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. ¿Para qué? Para levantarte, para ayudarte, para confirmar el propósito de gloria que cada una de ustedes tiene. Amén. Y en este momento también se revela el Padre en Génesis a quién, a esta mujer Agar, que está allí junto a la fuente, que está en el camino de Shur. Cuando empecé a estudiar el camino de Shur, ese camino de Shur, ¿sabe a dónde es? A Egipto. Ella se estaba devolviendo de donde había venido originalmente. ¿Por qué? Porque era el único lugar de su refugio. Se iba a regresar a su pasado, porque muchas veces se tiende a eso, ¿cierto? Cuando vienen las situaciones fuertes, se tiende a regresar de donde uno salió. Pero qué tremendo, porque el Señor la halla precisamente en ese lugar. La halló en ese lugar. La halló en esa fuente de agua para hablarle a ellas unas palabras y mostrarle el propósito de gloria que tenía para ella. Y vamos al versículo 8, porque allí es cuando el Señor le habla. Y qué extraordinario, porque el Señor nos está hablando todo el tiempo, hermanos. Amén. El Señor siempre tiene palabras de bendición para dirigirnos, para darnos instrucción, porque aquí es el versículo 8, y le dijo, ¿y qué le dijo? Sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Amén. Le hace dos preguntas. Qué extraordinario, porque el Señor le hubiera podido haber dicho, pero tú eres la esclava, ¿cierto, Agar? ¿Por qué cometiste el error de discutir con tu ama? ¿Por qué tú no eres agradecida? O empezar a juzgarla por todas esas cosas, ¿cierto? Pero el Señor la llama por su nombre, Agar, sierva de Sarai. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le da valor a cada persona. Amén. Porque el Señor te da valor a ti. Él conoce tu nombre. Por eso en la oración te estaba diciendo, Él conoce tu nombre. Él no te va a llamar por el nombre de tus errores o por lo que fallaste. Él te llama por el nombre tuyo. Amén. Y por eso le dice, Agar, sierva de Sarai. Y le hace dos preguntas extraordinarias. Le dice, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Ahora ella le contesta la primera pregunta y le dice, huyo de delante de Sarai, mi señora, porque ciertamente estaba huyendo, estaba desesperada, estaba angustiada, no sabía qué hacer. Pero la segunda no la puede contestar, porque la segunda pregunta que le hizo el ángel es, ¿y a dónde vas? Ella no sabía a dónde ir. Ella no tenía un futuro, no tenía un destino, tenía completamente nublada la mente. ¿Y a dónde vas? Le hace la pregunta. Ella no sabe y contesta la primera. Y qué tremendo, porque el Señor sí sabe a dónde nosotros vamos a llegar. El Señor sabe a dónde te va a llevar a ti, querida hermana. El Señor sí sabe el lugar exacto donde te va a llevar. Los planes que Él tiene para ti son promesas, son pactos, son propósitos que el Señor tiene para ti, amada hermana. Amén.
Porque eso es lo que Dios interviene en nuestras vidas. Él interviene ¿para qué? Para darnos un mejor futuro, para darnos esperanza. Y no solamente eso, sino para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan ver quién es nuestro Dios. Amén. Eso es lo que el Señor hace para nosotros. Y aquí le está haciendo esa pregunta en el versículo 8. Y en el versículo 9 viene algo tremendo, algo que no nos puede gustar, o no te puede gustar a ti, querida hermana. Por aquí es donde el Señor quiere enderezar las cosas. Él conoce todo, pero hay algo que aquí no le puede gustar a Agar. Miremos esto. Ella está enojada con lo que le han hecho. Está enojada. Ella no quiere saber más nada de Abraham ni de Sarai, porque la humillaron, porque la sacaron de allí. Ella está enojada. Pero mire lo que le dice el Señor en el versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Cómo es posible que Dios me diga esas cosas? Que yo tengo que volver, diríamos en un vocabulario colombiano, donde esa vieja que me ha hecho la vida cuadrito. Yo quiero volver donde esa vieja. ¿Qué te pasa, Dios? Yo quiero volver allá. Ni loca que yo estuviera a ir allá. Como me trataron, mira cómo estoy, me usaron. No, yo no voy para allá. Y se lo dice claramente: vuélvete a tu señora, aquella con la que peleaste, aquella que lo que estás en el lío. Y le dice: y ponte sumisa bajo su mano. ¿Qué es eso? Vas a tener que humillarte, mi amor. No, yo humillarme jamás. A mí ya me han humillado, yo no me humillo. Pero sabe que la humildad delante del Señor es un tesoro, hermanos. Es tesoro. Por eso el Señor dice: un corazón contrito y humillado yo no lo desprecio, pero el soberbio yo lo miro de lejos. Por eso Saúl fue desechado. ¿Por qué? Porque Saúl era desobediente, rebelde. Él no quería hacer lo que Dios le dijera. Él todo lo hacía lo contrario. Y por eso fue desechado. No porque Dios lo quisiera echar, fue por él mismo, que él no quiso seguir al Señor. Y él hacía todo por agradar al pueblo, por quedar bien, porque tener el poder. Pero cuando vemos a David es la antítesis, es lo opuesto de Saúl. Porque David, en medio de que lo humillan, en medio de que sus hermanos, cuando él va allí, que escucha a Goliat decir eso, o cuando está ahí, ¿qué le dicen sus hermanos? Su hermano Eliab: ya vino aquí, prácticamente le dijo: ya vienes de metido. ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas? Le dice. Eso es terrible. ¿Y qué dice David? Esto es mero hablar, y siguió derecho. Humildad. ¿Cómo es posible que el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, resulta siendo el sirviente de Saúl, siendo ya rey David? Él sabía que tenía la unción del Espíritu Santo, tenía unción de poder, pero allí va como una sirvienta al palacio de Saúl a tocarle ahí la lira. Y cuando le tocaba el arpa, Saúl volvía otra vez a levantar esos demonios encima. Entonces, en la humildad, en la humillación hay poder. Amén. Pues el Señor le está diciendo: mira, Agar, si tú te humillas y vuelves a donde tu señora, tengo para ti de lo mejor, de lo mejor. Pero tú tienes que tomar la decisión. Yo te hallo hoy y yo sé que ha sido difícil, ha sido duro, pero sabes que ahí en la humillación va a haber bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén, hermanas. No sé por cuántas cosas ustedes hayan pasado en sus relaciones, en su trabajo, en tantas situaciones que nos trae la vida, en la iglesia, en las comunidades de fe. Pero yo te digo algo, por eso es tan importante cuando el Señor viene a anhelar ese encuentro con el Señor primeramente, que nos encuentre en ese momento que estamos nosotros para tomar decisiones. Amén. Que estamos en ese momento que no queremos nada. Ahí es en el momento de entrar en esa presencia del Señor y decir: Señor, guíame, dirígeme, porque si no cometemos unos errores que nos van a costar muchas cosas. Y aquí es lo que viene, porque el Señor se lo dice antes de decirle lo que va a pasar. Entonces ustedes se pueden imaginar a Agar, una mujer que lo tiene todo perdido y que el Señor le está antes diciendo que se regrese para allá. Ella no lo va a querer hacer, pero es que nuestro Dios es un Dios de propósitos. Amén. Y el propósito se antepone a mi circunstancia. Los propósitos de Dios se anteponen a mis emociones. Los propósitos de Dios se deben de anteponer ¿a qué? A mis berrinches. Amén. De
vengan de donde vengan. Por eso nuestras circunstancias no nos definen, a nosotros nos define es la palabra del Señor. Amén. Eso es lo más importante. Y aquí en el versículo 10 es cuando le dice: le dijo también el ángel, que esto me encantó, pero me encantó. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Amén. Multiplicaré, pero le añade tanto. Le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Cómo es posible que el Padre le esté dando una promesa patriarcal? Porque le está dando una promesa de pacto que solo se le da a los patriarcas. Amén. Abraham, Isaac y Jacob se les dio esa promesa, empezando por Abraham. Pero se le da a una mujer que no es del pueblo de Dios. Podemos ver eso, cómo Dios interviene de una manera tan extraordinaria en la vida de una mujer que todo lo ha perdido, que no es del pueblo de Dios. Pasó como con Ruth, que era moabita y tenía 10 años de maldición, ¿cierto? Pero el Señor interviene en la vida de Ruth porque vio un corazón que podía recibir de Él. Y de eso se trata todo esto. ¿Saben qué? Porque nosotros debemos de querer de Dios. Cuando hay un corazón que quiere de Dios, mire, el propósito de Dios se va a ir sin ningún problema. Porque es Dios, es querer de Dios siempre. Amén. Es querer de Él, siempre querer de Él. Pero aquí con Agar es algo impresionante, porque le da una promesa de pacto que se le da solamente al patriarcado, que la encontramos en ellos. Y le dice: multiplicaré, pero se asegura tanto tu descendencia, porque Dios es un Dios de multiplicación. Amén. Pero está diciendo: multiplicaré tanto tu descendencia. Y eso me encantó mucho, porque yo digo, ¿cómo se sentiría el corazón de Agar? Que no tenía nada, que todo lo había perdido, que estaba sin valor, que no tenía reconocimiento, no tenía nada. Y que venga el ángel de Jehová en una manifestación y le diga: te voy a multiplicar tanto. ¿Ah? ¿Cómo sería? Ella nunca había escuchado esas palabras. Es que así es el Señor, hermanos. Él conoce las necesidades, querida hermana. Él conoce tus necesidades. Y Él te dice cosas que hasta tú no lo vas a poder creer. Pero hay que creerlo, amén. Porque Dios es así. Tal vez tú estás pidiendo, como yo antes pedía: Señor, una casita, un carrito, un trabajito. Pero ese día: ¿qué casita ni qué trabajito? Te voy a dar un buen trabajo, te voy a dar una buena casa. Amén. Amén. Te voy a dar un buen negocio, te voy a dar una gloriosa iglesia. Amén. Así es Dios. Siempre que se le pide al Señor, el Señor siempre exagera, se le va la mano. Se le va constantemente la mano. Y es cuando uno dice: wow, la verdad que yo no esperaba tanto. Amén. Le da un buen esposo. Amén. Una hermosa esposa. La hermana Raquel, que gracias Raquel por estar con nosotros en este tiempo. Estuvimos el viernes en un tiempo de adoración brutal, hermoso. Vino palabra del Señor, ministración hermosa. Pero ella contó una historia que conmovió mi corazón. Y aunque yo iba manejando, a mí las lágrimas empezaron a salir, porque yo estaba leyendo esta historia y ella comparte la historia de una amiga de ella. Y fue tan precioso como Dios empieza a entrar en la historia de la amiga de ella. ¿Puedo contar una partecita? ¿Se puede? A ver. Gracias. Y entonces es básicamente que una amiga de ella es la mejor amiga tuya, ¿no? Y entonces ella nace, pero le dicen que su papá no está, que no existe. Y entonces ella creció sin papá, prácticamente no existía. Pero en ella había el deseo de conocer, o algo le decía que como que, pues sí tenía papá, pero era desconocido, no se sabía. Pero con el tiempo ella empieza a tener esa manera de gustarle Colombia. Ella es costarricense y empieza a gustarle Colombia. Y empiezan a pasar cosas alrededor de ella. Y algo hay en ella que, como que yo sí tengo papá. El Señor alinea todas las cosas. Y un día resulta que sí tiene papá. Y entonces, pero la historia, se la estoy resumiendo, pero es una historia hermosa. Un día que la podamos tener ella aquí para que nos cuente, yo creo que eso va a ser bello, porque hay muchos detalles de cómo Dios empieza a moverse en la historia de ella. Y Dios se quiere mover en la historia de cada una de ustedes, mis hermanas. En cada una de ustedes. No sé si ustedes, cualquier cosa que tengan, cabos sueltos, mire, el Señor está interesado en traerte gozo y bendición en ese cabo suelto. Amén. Porque Él lo hace. Y entonces
el Señor propicia que se conozcan. Y sabe que el papá no sabía tampoco que él tenía una hija. A él no le habían dicho. Entonces se imagina ese momento cuando se encuentra toda esa situación allí en el orden familiar. Pero lo más extraordinario es que cuenta Raquel que ella empieza a estudiar enfermería de obstetra, ¿sí? Ella empieza porque le gusta la enfermería de obstetra. Y vayan ustedes a creer que el papá es médico obstetra. Y la hermana, otra hermana por parte del papá, también es obstetra. Y ella estudió enfermería. Entonces, todo eso alineado, eso es impresionante. Entonces son muchos los detalles. A mí me tocó tanto el corazón, porque dije, qué Dios tan hermoso, amén. Qué Dios que se encarga de ir alineando para traer ese gozo y esa felicidad. Porque para este fin de semana, cuenta Raquel que ella se fue para Colombia, para Santa Marta, porque el papá es allá de Santa Marta. Y sabemos cómo es en Santa Marta, que mira checo, todo chévere aquí, y el vallenato. Dice Raquel que le van a hacer una fiesta como de quinceañera porque ya cumple 30 años. Ya se fue con una expectativa. ¿Cómo es de glorioso el Señor? Amén. Cómo Él interviene constantemente. Lo importante, hermana, déjalo intervenir en tu vida. Déjalo intervenir. Deja que el Señor empiece a orar. Deja que el Señor haga todo lo que tiene que hacer. No nos cerremos a la posibilidad. Porque este es un Dios tan extraordinario, hermana, que quiere traerte toda la bendición del cielo. Toda la bendición. Dios exagera. ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. Si dio lo mejor a Cristo Jesús en la cruz por ti, ¿qué más no nos podrá dar? Amén. Entonces qué hermoso que es el Señor. Por eso aquí cuando le dice a ella, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Entonces gloria a Dios, porque aquí es donde podemos ver el propósito de Dios. Aquí es donde está marcado el propósito de Dios. Es que Agar, tienes que devolverte, mi amor. Ve donde no te va a gustar, pero es que yo tengo propósito de gloria para bendecirte a ti y a tu generación. Y a tu generación, porque multiplicaré tu descendencia. Tanto la multiplicaré. Entonces no eres tú sola, es que en tu vientre eres portadora de generaciones. Generaciones, y hermanas, ustedes en sus vientres tienen generaciones, son portadoras de generaciones, amén. Generaciones benditas, generaciones de alcance. Ustedes no son ustedes solas y los 3, 4 hijos que tienen, no, van a tener generaciones a través de ustedes, amén. Ustedes son vientres benditos. Por eso esta mañana decía, Señor, dame una palabra para ellas. Me decía, dale la palabra que recibió María. Bendita eres, favorecida eres. Y es lo que le está diciendo aquí a ella cuando le dice, multiplicaré tanto tu descendencia. Y es porque ese es el propósito. Hay propósito de Dios. Por eso ella tenía que devolverse, pasar por la humillación. Pero con la palabra que el Señor le dio, se le abrieron los cielos a ella. Amén. Porque cuando caminamos bajo cielos abiertos, portamos una palabra de Dios. Amén. Y esa palabra de Dios para tu vida es, Señor, yo voy a ser multiplicadora de mi descendencia. Amén. Mis hijos y los hijos de mis hijos será una generación bendita, una generación de los rectos. Amén. Eso es lo que el Señor trae para nosotros. Y eso es lo que le está diciendo aquí a Agar. Y entonces no se detiene ahí el Señor. Es que el Señor, así como el testimonio que contabas de la amiga que se llama Gabriela, ¿no? Decía, Gabriela, wow. Pero no se detiene ahí porque el Señor le está diciendo todo. Mire el versículo 11. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido. Y le dice que va a tener. Ella no sabía, en ese tiempo no había el escáner, nada de eso. Le dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Pero ¿por qué lo va a llamar Ismael? ¿Por qué lo va a llamar Ismael? Porque a Dios se le ocurrió llamarlo Ismael. ¿Qué dice el versículo? Porque Jehová ha oído tu aflicción. El nombre Ismael significa Dios te ha oído. Y es que Dios te escucha, querida hermana, te escucha constantemente. Él escucha en medio de tu aflicción. Él te escucha, por eso le da el nombre de acuerdo a lo que ha pasado. Porque Jehová ha oído tu aflicción y lo vas a llamar Ismael. Y eso significa Ismael, el Dios que te escucha, amén. El Dios que te halla, el Dios que tiene propósito para tu vida, el Dios que te levanta, el Dios que te instruye.
Y le da el nombre de Ismael. Ya no sabía que iba a tener ese hijo. Y allí le sigue diciendo en el versículo 12, y será, le da características de cómo va a ser el muchacho. Será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Muchos eruditos dicen que este versículo, el 12, escenifica lo que es la nación árabe contra Israel, que es todo ese conflicto que hay. Dicen que esa puede ser una profecía que va a ser un hombre fiero, porque todo el conflicto que hay. Le da esa descripción. Y aquí en el versículo 13, producto de la experiencia que tiene Agar, que eso es lo más hermoso. Cuando tenemos una experiencia con el Señor, nunca se nos va a olvidar. Amén. Nunca se nos va a olvidar esa experiencia. Yo me acuerdo de esa experiencia que tuve cuando yo quería regresarme para Colombia al año de estar aquí estando solo. No estaba mi esposa conmigo, y uno por la noche acostumbrado a estar ahí, nosotros decimos en el buen colombiano, acurrunchados, ¿cierto? Ahí nos encucharamos. Pero ahora yo solo, y con ese invierno y todos los problemas que tenían esas factorías, yo dije, esto no es para mí, ya me voy para allá. Pero yo se los he compartido una oportunidad, pero me recordaba caminando desde Everett hasta Copy Plaza, ahí a esa parte estaba todo el mundo ahí. Para una primavera fue eso, y ahí llorando, contándole a Dios toda mi situación. Yo ya había llamado a mi mamá, que vivía en ese tiempo y vivía con nosotros, vivía con mi esposa. Me voy, yo ya no resisto aquí, ya me voy. Y mi mamá me dijo, ay, véngase, mijito, que donde comemos 2, comemos 10, véngase. Yo ya me voy, porque así son las mamás, ¿cierto? Ellas siempre están apapachándola a uno, aunque uno esté casado con hijos viejos. Ellas siempre lo ven a uno como un niño. O sea, son el corazón de mamá, ¿cierto? No se acaba la crianza, no se acaba la crianza. Y yo estoy de acuerdo con eso. La crianza debe ser hasta que nosotros partamos de esta tierra, amén. La crianza no es hasta los 18 años. Yo se los compartí en una predicación, porque desafortunadamente en la cultura se dice, no, a los 18 años que se vayan. Uy, mejor que se vayan de aquí porque ya estamos cansados. No, jamás. La crianza se termina hasta cuando nosotros partamos a la presencia del Señor, porque ellos necesitan consejo, necesitan apoyo, y nosotros somos quienes para dárselo a ellos, amén. Y entonces llegué a ese lugar ahí y ¡pum!, caí ahí en ese grama. Y ahí empecé a llorar, a decirle todo. Yo era Agor, no era Agar, sino Agor en ese momento. Y mire, tuve una experiencia que el Señor me habló. Yo escuché que Dios me habló y me dijo, levántate y mira alrededor, porque aquí vas a hacer cosas grandes. Y yo empecé a mirar allí, yo veía edificios lindos, y yo dije, yo me volví loco. Pero había algo en esa palabra que me llenó mi corazón. Fue una experiencia tan fuerte que yo inmediatamente llamé a mi esposa y le dije, ¿sabe qué? Yo ya no me voy, usted se viene, venda todo y se viene. Digo, ¿cómo va a hacer eso si ya te esperamos que usted se viene? Y dije, no, se viene ya, porque Dios me dio una palabra y yo no me voy. Y yo de ahí salí a donde no quería llegar, al trabajo donde no me gustaba, me maltrataban, todo eso, pero ya llegué en paz, en gozo. ¿Por qué? Porque había tenido una experiencia con el Señor. Al cabo de 3, 4 años estoy yo en el 8º piso de un edificio, cerrando unos negocios de real estate, increíblemente, con abogados, con constructores. Y yo estoy sentado en una mesa grandísima, cuando miro a través de una ventana, y el Señor me impresiona que yo mire y veo que hace años atrás yo estaba llorando allá en ese lugar. Eso fue un momento impresionante, porque yo lloré, pero no podía gritar porque estaba en una reunión de esa gente. Pero ahí me di cuenta lo fiel que es Dios y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque ese es el Señor. Imagínense si yo me hubiera ido. Se hayan perdido ustedes de este gran pastor que tienen hoy aquí. Aleluya, gloria a Dios. Olvídese. Pero aparte de eso, ¿quién sabe cómo hubiera sido mi vida matrimonial en Colombia? Yo no sé cómo hubiera sido eso. ¿Quién sabe cómo hubiera sido toda la crianza de mis hijos? Yo no sé, pero Dios sí sabía. Por eso me dijo, no se vaya, regrésese allá, donde le toca ponerse una bata y ir a echar la basura, donde hay un montón de ratas y moscas, vuelva a eso. Pero humíllese, vaya y vuelva y hágalo. Yo no lo entendía, pero yo le creía al Señor. Y entonces son esos momentos que entendemos que esas experiencias lo marcan a uno.
para uno seguir. Abraham fue formado en todo su proceso. Abraham, aquí la embarraron con Sara, pero Dios, ¿sabe qué? Dios no se lo contó, sino que dijo, yo lo estoy formando, y Dios a todos nos está formando. ¿Quiénes somos perfectos? Ninguno. Solamente hasta cuando vayamos a la presencia del Señor vamos a ser perfeccionados. Pero mientras tanto el Señor nos tiene llevándonos, dándonos oportunidades, nos va procesando. Y especialmente en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando Él nos va marcando y nos va llevando para mostrarnos el propósito en gloria. Y entonces le dice cómo va a ser el muchacho fiero. Versículo 13. Entonces aquí entra, basado en esa experiencia que recibe Agar. Entonces mire lo que pasa en el versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, y le da un nombre a Dios. Le dice, tú eres Dios que ve. Tú eres Dios que me ve. Agar le dice, tú eres el Dios que me ve. Tú eres el Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered, en medio del desierto. Allí ella ve al Señor, y por eso ella lo llama el Dios que me ve. ¿Cómo llamas tú al Señor? El Dios que me sustenta, el Dios que me ama, el Dios que me ayuda. En las experiencias tuyas, ¿tú cómo llamas al Señor? Porque Agar, el primer ser humano, encontramos en la Biblia el primer ser humano que le da un nombre a Dios. Qué extraordinario, amén. Y es una esclava egipcia, no es del pueblo de Dios, y le dice, tú eres el Dios que me ve, porque realmente Dios la estaba viendo. Y es realmente un testimonio, querida hermana, que Dios te ve, amén. Dios te ve en toda circunstancia, en todo tu caminar. Dios te ve, Él te halla, Él te consuela, Él te muestra el propósito, Él te direcciona, porque Él te ve, Él te escucha en todo momento, amén. Y ella, la primera persona, el ser humano que le da un nombre a Dios. Y yo decía, qué hermoso que te podamos poner un nombre, amén. Que tú hoy le puedas poner un nombre al Señor, decirle un nombre al Señor. No sé qué le puedas decir, pero así como esta mujer le dijo, tú eres el Dios que me ve. ¿Qué nombre le pudieras dar tú al Señor? El Dios que me sana, el Dios que me sustenta, el Dios que me llena de paz, el Dios que me consiente. Mi marido, mi esposo, tú eres mi amado. Amén. Amén. Porque eso hace esta mujer. Y en el versículo 15 encontramos entonces que ella regresó. Ella regresó y se cumple el propósito que Dios tenía para con ella, en esta mujer que estaba en medio del desierto. Porque en el desierto, en los momentos más difíciles de nuestra vida, ahí está Él, amén. Y allí en el versículo 15 dice, y Agar dio a luz un hijo, ¿a quién? Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar. ¿Cómo lo llamó? Abraham honra a Agar, porque Agar le dijo, ese hijo se va a llamar Ismael. Y tal vez Abraham le dijo, ¿y por qué se va a llamar Ismael si ese nombre no es común entre nosotros? Ya tengo que decir, porque me lo dio el Dios que me ve. El Dios que me ve, el Dios que me halló, el Dios que tiene propósito. Y Agar cambió su vida totalmente, porque el Señor tuvo una experiencia con él, cambió su manera de hablar, cambió su expectativa, cambió. ¿Cómo se imagina usted que llegó donde su ama, donde Sara, igual menospreciando a su ama? ¿Cómo llegaría? Señora, perdóname, yo sé que hice lo mal delante de ti, pero aquí está tu sierva para servirte. ¿Qué necesitas? Que te lave los pies. Yo te los lavo, mi señora. ¿Creen que fue así? Yo creo que fue así. Porque Sarai estaba enojada también con ella, porque la había menospreciado. Pero cuando yo leo el versículo 15, dice que Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Y de esa manera es porque ella entró bien de nuevo a donde el Señor le dijo. Y entonces allí fue reconocido su hijo, y de ahí vienen todas las naciones árabes. Y ahí viene, te multiplicaré tanto tu descendencia que no será posible contarla. Hoy podemos tener cercana una cifra de lo que es toda la nación musulmana árabe, pero que tengamos un dato exacto no lo hay, porque están por todo el mundo, amén. Están por todos los países, es una población tan gigantesca. Y aquí vemos el cumplimiento de Dios para una mujer que no tenía esperanza, una mujer que había sido rechazada, una mujer que estaba en soledad, una mujer que estaba en dolor.
pero que en medio del desierto, ese hijo que nació en dolor, Dios lo llevó a que fuera un consuelo para ella. Amén. Qué hermoso eso, porque tal vez haya en medio nuestro alguna hermana que haya tenido un dolor con el nacimiento de un hijo, ¿cierto? Pero ese hijo que tal vez lo tuviste con dolor en circunstancias difíciles, tal vez económicas o situaciones adversas, yo te digo algo: Dios te convierte ese hijo o esa hija en consuelo para tu vida. Amén. Y a través de él o de esa hija va a traer bendición generacional, tanta que va a abundar, y la vamos a ver y tú la vas a ver. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Amén, sí, Señor, yo recibo esa palabra, porque ciertamente lo que ha venido en dolor, yo sé que tú lo traes en consuelo, porque la palabra nos dice que ciertamente vendrán cosas dolorosas en lamento, pero que Dios las cambia en gozo, en alegría. Ese es el Dios que tenemos, hermanas. Ese es el Dios que siempre está atento a cada una de nuestras necesidades. Amén. Y termina esta hermosa historia. Dice versículo 16: era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio luz a Ismael. Ahí 86 años. Por eso me encanta el Salmo 92, que dice que aun cuando estemos mayores estaremos verdes, vigorosos. Mira Abraham cómo estaba vigoroso a los 86, y a los 100 ¡pum!, vino la promesa. Qué extraordinario. ¿Será que Dios no es cumplidor de propósitos, de promesas? ¿Qué promesas tienes tú en tu vida, hermana? ¿Qué promesas te ha dado el Señor? ¿Qué palabra has recibido? En esta mañana le vamos a decir sí y amén a esas promesas, porque tú eres cumplidor. No importa el dolor, pero en medio del dolor el Señor trae consuelo, trae gozo, trae paz y trae propósito. Le trajo un hijo que iba a revolucionar todo lo que es la economía a nivel mundial, petróleo, todo, porque el Señor dijo: te bendeciré, te multiplicaré tanto. Y lo que el Señor dice, el Señor lo cumple. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a darle gracias al Señor? Vamos a orar, a decirle al Señor que estamos atentos, que tenemos esa expectativa de que Él en este tiempo viene. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, allí, hermana, con tus ojos de la fe, dile: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo recibo esta palabra en esta mañana, Señor, porque yo sé que tú tienes propósitos de gloria para conmigo. Porque no es mi circunstancia, dile al Señor, no es la circunstancia que estoy pasando en este momento, sino tú eres quien me define, Señor. Y yo sé, dile al Señor allí, dile: Señor, yo sé que tú tienes para mí pensamientos de bien, para darme un futuro y una esperanza. Dile: Señor, yo lo sé, porque tú eres el Dios que me ve. Dile: tú eres el Dios que me ve. Tú me ves en todo momento, en todo instante. Tú eres el Dios que me ve. Yo lo sé hoy, que tú me ves en todo momento. Y gracias por hallarme, Señor. Gracias por hallarme. Dile al Señor: porque hoy puedo tener un hogar, hoy puedo tener unos hijos, o voy a tener un esposo, voy a tener unos hijos. Pero el Señor, dale gracias porque Él te halló hoy. Hoy el Señor te halla. Y hoy el Señor te halla en medio de la circunstancia en que tú estés pasando, en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier dolor. Él te halla. Él te halla para mostrarte que Él te escucha, que Él te ve constantemente. Y hoy dile: Señor, gracias, gracias. Hoy vengo porque yo sé que tú tienes promesas para mi vida. Y gracias, Señor, porque hoy tomo esa palabra que le diste a Agar, que multiplicarás tanto mi descendencia, Señor, que será de tanta bendición. Y hoy lo declaro. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy bendice tu hogar, bendice a tu esposo, bendice a tus hijos. Levanta tu voz, mujer, levanta tu voz. Cuando a veces estamos con dolor, levantamos la voz, pero hoy levantemos la voz y digámosle: Señor, yo bendigo. Y si está tu esposo al lado, ponle la mano y dile: yo te bendigo, bendigo a mi esposo. Si tienes tus hijos al lado, dice: yo bendigo a estos hijos, yo los bendigo, yo bendigo a mi familia. Si tienes a tu suegra, también bendícela. Bendice tus hijos, bendice tu hogar, bendice esta iglesia, bendice este día, bendice el futuro que el Señor tiene para tu vida. Dale gracias al Señor y dile: Señor, gracias porque tú me hallas hoy en este día de la madre. Gracias, Señor, porque tú tienes para mí un futuro y una esperanza en este tiempo. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, revélame aún más, Señor, porque quiero tener experiencias contigo transformadoras, así como transformaste a esta mujer que no tenía nada, que no tenía valor,
Pero Señor, gracias porque tú conoces mi nombre. Y dile, Señor, gracias. Gracias porque tú no me ves con los defectos que me ven los demás. Dile al Señor, dile gracias porque el mundo me puede ver con defectos, los demás me pueden ver con defectos, pero tú me ves por mi nombre, el nombre mío, tú me ves con mi nombre. Tú no me ves, tú no me juzgas, tú no me condenas, sino que tú me ves como una persona de valor. Dile, hermana, tú me ves como una persona de valor. Me tienes un nombre y me llamas por mi nombre, porque me tienes valor y porque tienes un propósito para con mi vida. Y gracias, Señor, por ese propósito en gloria que tienes. Gracias, Señor. Y empieza a declarar en el Señor los anhelos de tu corazón. Empieza a declarar sobre tu vida. Gracias, Señor, por las promesas que hay. Gracias por la palabra que tú has dado a mi vida. Yo la creo, Señor, porque Agar la creyó. Agar la creyó y Agar empezó a correr porque se llenó de fe. Una mujer que ni era del pueblo de Dios, que no conocía, se llenó de fe y pudo ver delante de tus ojos cómo el Señor empezó a cumplir. Así es que empieza a darle gracias al Señor por las palabras. ¿Qué palabras has recibido tú en este lugar? ¿Qué palabras has recibido cuando han venido los diferentes siervos o que han recibido de parte mía? ¿Qué palabras has recibido tú para que hoy las retomes y empieces a declarar la bendición sobre tu vida, sobre tus renuevos, sobre los hijos y los hijos de tus hijos? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por las madres que están levantándose aquí, madres generacionales. Gracias, Padre. Yo bendigo esos vientres de ellas, Padre, de cada una de mis hermanas, Señor. Y hoy declaro que esos vientres, Señor, traerán tanta bendición, Padre. Traerán tanta bendición a sus generaciones, Padre. Bendigo sus hijos y los hijos de sus hijos, Padre. Gracias por cada una de ellas. Gracias por sus hogares. Hoy bendigo sus trabajos, Padre. Bendigo su salida y su entrada, Padre. En el nombre de Jesús, guárdalas cuando ellas salgan a trabajar. Guárdalas cuando ellos vayan a sus quehaceres. Guárdales, Padre, en el nombre de Jesús, y retórnalas con bendición, con tu protección. Que el ángel de Jehová, Señor, que sea ese ángel, como dice el Salmo 4, que él acampa alrededor de todos los que te amamos, Señor. Queremos acampar contigo hoy. Queremos acampar, Señor. Ellas quieren acampar contigo hoy, Señor, porque tú nos defiendes constantemente. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta mañana y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios.